Puede tomar asiento, hermanos, y le damos gracias a nuestro Dios por su misericordia, por esta nueva oportunidad de estar en su presencia para escuchar su santa, bendita y gloriosa palabra. Estaba meditando, hermanos, en estos días y veía un video, ¿no?, de este famoso falso predicador, lobo rapaz, Guillermo Maldonado, ¿no? Como en sus cultos, en su iglesia, él también hace pasar a la gente para que reciban a Jesucristo como Salvador personal. Y hay mucha gente que pasa, hermano. Hay gente que va por primera vez, levantan sus manos, pasan adelante. No sé si por el efecto de la palabra, yo no creo, pero puede ser que algún alma Dios esté tratando particularmente, porque la palabra que se predica en esos púlpitos, especialmente en este varón que es, como decíamos recién, un lobo rapaz, no se predica la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que prestar suma atención qué es lo que estamos comiendo, ¿no? ¿Qué alimento espiritual es el que Dios nos está dando? O en la iglesia donde nos estamos congregando. Nosotros tenemos que mirar por nosotros mismos en este lugar. Por eso yo, como decía en cultos pasados, usted tiene toda la autoridad de la palabra de Dios para venir. Si en algo usted ve que en este lugar no está de acuerdo con la sana doctrina, con la palabra de Dios, usted tiene el derecho como hijo de Dios de venir y plantear la situación. Usted, hermano Gabriel, ha predicado tal cosa, pero eso no está en la Biblia. O usted está diciendo algo que la Biblia no dice. Entonces vemos que esto, hermanos, trae un efecto en nosotros. Si nosotros, hermanos, no perseveramos, y lo quiero que usted busque en segunda de Juan, lo peligroso que es no alimentarse del verdadero alimento espiritual. Segunda de Juan, trae un solo capítulo. Entonces la palabra de Dios nos dice en el versículo 8, dice así la Biblia: mirad por vosotros mismos. Nosotros, hermanos, somos responsables de nuestra salvación. Por eso nosotros somos los que tenemos que buscar cuando ese pasto verde, ese pasto que puede comer la oveja. No cualquier pasto puede comer la oveja, hermano. Hay pastos que son venenosos, por eso tienen un pastor. Y acá el pastor, el gran pastor de las ovejas, es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dice en el versículo 8: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y acá está la advertencia y la consecuencia también. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Fíjese la importancia de estar en un lugar donde se habla la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina. ¿Y cuál es la verdadera doctrina, hermano? La verdadera doctrina no nace en el pensamiento de un hombre, no nace en la interpretación privada de un apóstol, de un pastor, de un evangelista. La sana doctrina nace en el corazón de Dios y Él la ha enviado, hermanos, a través de hombres que han escrito. Por eso la Biblia dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados
por el Espíritu Santo de Dios. O sea, la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina, la sana doctrina, solo se puede interpretar con aquellos que tienen el verdadero Espíritu Santo, hermanos. Por eso, en 1 de Juan, capítulo 4, ahora después seguimos con leyendo este versículo. Capítulo 4 de 1 de Juan, la palabra nos advierte, porque está justamente enfatizando que hay justamente palabras que no provienen de Dios, movimientos que no provienen de Dios, doctrinas que no provienen de Dios. Entonces, acá el apóstol Juan dice así: amados, versículo 1, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Se da cuenta, hermano, que hay que probar cada predicación. Usted mientras está ahora escuchando esta palabra, usted la tiene que chequear justamente con la palabra de Dios, a ver si lo que se está hablando está de acuerdo a la palabra de Dios, a la sana doctrina. Si nadie le expone versículos bíblicos y solamente se toman de un versículo y con un versículo hacen una doctrina, esa doctrina, hermano, no proviene de Dios. La Biblia siempre apoya cada doctrina que se enseña. En diferentes partes de la Biblia aún podemos tomar algunos versículos del Antiguo Testamento para apoyar una doctrina. Por ejemplo, la doctrina de la salvación no solamente está en el Nuevo Testamento, ya se viene hablando desde el Antiguo Testamento de que iba a venir un Salvador, alguien que iba a salvar a la humanidad. Y ese sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente dio un ejemplo, hermanos. Cada doctrina se tiene que chequear a la luz de la palabra de Dios. Pero hoy en día, hermanos, los que se sientan a escuchar la palabra de Dios, la supuesta palabra de Dios, en algunos lugares hay genuina y verdadera palabra de Dios, en otros lugares no hay, pero la gente se sienta en esos lugares y aprueba todo lo que se le está diciendo desde un púlpito, todo sin cuestionar nada. Es más, en muchos lugares, hermanos, como hemos visto en estos últimos tiempos, se le prohíbe a los hermanos que cuestionen la palabra. Acá la Biblia nos habilita que podemos probar, la misma Biblia nos habilita que podemos probar los espíritus si son de Dios. Gloria a Dios. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, yo quisiera que usted lo busque, así lo que decimos lo comprobamos con la Biblia. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 20. Dice: no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. 21. Y acá está el versículo: examinadlo todo. Examinadlo todo. ¿Por qué? Porque dentro de algunas palabras que quizás están en la Biblia, también en muchos lugares meten sus herejías, hermanos. Por eso hay que tener cuidado. Y la Biblia no tiene medias verdades. La Biblia tiene la verdad absoluta, tiene toda la verdad, no la mitad de la verdad. La Biblia es la única verdad, la única autoridad
en esta tierra, hermano, como venimos diciendo en estos días. No, dice, no menospreciéis las profecías. Pero ¿qué hay que hacer? Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Otro tema. Pero tenemos que justamente examinarlo todo. Usted sabe que cuando Pablo fue a un lugar, a Berea, los bereanos, ellos miraban bien, examinaban bien, con Pablo ahí presente. Ellos no les importaba que estaba Pablo. Pablo les predicó la palabra de Dios, les enseñó con las escrituras, pero ellos dijeron, bueno, está bien, Pablo, vos tenés fama de que sos un buen predicador, pero yo voy a constatar, nosotros vamos a constatar si lo que vos estás diciendo, Pablo, está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero en los lugares, hermano, en muchos lugares se les prohíbe lo que en este lugar está habilitado, y no lo habilito yo, lo habilita la palabra de Dios. Usted, si no entiende algo, no entiende alguna doctrina, alguna enseñanza, algo que quizás usted interpreta de una forma. En el día de anoche estábamos hablando con un hermano, él tiene una duda respecto a una doctrina, pero está bien que se despierte una duda, un cuestionamiento, y yo no entiendo tal parte. Con paciencia uno trata de explicarlo, gloria a Dios. Creo que el hermano entendió bastante del tema de lo que se le explicó, y gloria a Dios por esto. Pero yo le dije, seguí estudiando la Biblia, seguí escudriñando la palabra de Dios, porque no está mal, hermano, que alguien tenga una pequeña duda, algo que se despierte en una interrogante en su mente, en su corazón. Esto yo no lo entiendo de esta manera. Bueno, usted venga, hermano, venga, no hay ningún problema. Acá, de parte mía, hermano, yo no le voy a exhortar ni poner en disciplina a nadie. Por supuesto que a todos nos ha pasado estas cosas. Yo muchas veces fui y cuestioné. Esto no me parece que no es así. Esto tampoco. Muchas veces, ahora voy a tomar ejemplo cuando estaba nuestro hermano Rolando. Muchas veces la razón no la tenía yo, pero yo tenía la interpretación de la palabra de Dios, iba y la planteaba. En otras oportunidades yo fui y cuestioné, y la razón, o sea, me lo hizo entender justamente el hermano Rolando, que esa parte de la palabra de Dios era así, así, así. Bueno, yo entendí. Por eso acá hay que ser humilde, hermano, hay que ser humilde. Usted sabe, este varón Apolo, que fue elocuente en palabra, lo dice la Biblia, con espíritu fervoroso, él predicaba la palabra de Dios, pero en cierta oportunidad llegó a una ciudad, y ahí estaba justamente Priscila y Aquila, ¿no? Un matrimonio que ya estaban sirviendo al Señor, eran muy amigos con el apóstol Pablo, porque se dedicaban a la misma tarea, al mismo trabajo, ¿no? Ellos fabricaban tiendas igual, ahora se dirían carpas, ¿no? O algo parecido. Pero bueno, se encontraron, y ellos los vieron que estaba predicando, que estaba enseñando este varón Apolo. Pero dice que bueno, después que terminó de predicar, lo llamaron aparte. Y dice que le dijeron, bueno, hay cosas que vos dijiste que están bien, pero otras que no están bien. Entonces le explicaron más exactamente cómo era el camino del Señor. ¿Y qué hizo este hombre? No, renegó contra esa exhortación, esa vindicación que querían hacer Apolo y Aquila. No, él aceptó porque era un varón humilde, era un varón que había llamado Dios, pero todavía no entendía ni siquiera la doctrina del Espíritu Santo. Él todavía estaba predicando sobre el bautismo de Juan el Bautista. No se había enterado, parece que era nuevo por otros lugares. Sí se enteró que había venido Cristo, pero no sabía que Cristo también ordenó otro bautismo,
¿no? Otro bautismo en las aguas. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Al final, en el último capítulo de San Mateo, ratifica esto el Señor, diciendo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, estaba bien lo que él estaba predicando, el bautismo de Juan todavía, pero faltaba el bautismo que viene en las aguas cuando uno lo recibe al Señor. Y Apolos recibió esa exhortación, esa vindicación, le expusieron mejor la palabra de Dios y él la aceptó, hermano. ¿Por qué? Porque había humildad. Y así tenemos que ser nosotros también, hermano. Si usted viene y me muestra algo con la Biblia y yo veo que lo que usted me está mostrando, se tiene que manifestar la humildad también en mí. Y en usted también, si el que tiene la razón, entre comillas, porque la razón siempre la tiene la palabra. Es una forma de decir, usted viene, yo le muestro con la Biblia, usted viene con algún punto doctrinal que quizás no está de acuerdo o no lo entiende, y yo le puedo explicar con la Biblia. Bueno, gloria a Dios, hermano, usted también tiene que aceptar esa corrección, esa duda que usted tenía se tiene que disipar porque se le está enseñando con la palabra de Dios. Vamos otra vez. Fíjese, hermanos, cómo ya hablamos. Estamos hablando de una doctrina y ya Dios nos ha mostrado los de Berea, los de Apolo, los de Tesalonicenses, ¿no? Y ahora también leímos en Primera de Juan, el capítulo 4, que teníamos que probar los espíritus. La iglesia somos todos. Toda la iglesia está habilitada para cuestionar algún punto doctrinal que se esté predicando fuera de la Biblia, hermano, fuera de la palabra de Dios. Entonces, leíamos recién y vamos a volver a leer Segunda de Juan, versículo 8, dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, tienen que perseverar en esa doctrina, no la tienen que cambiar si quieren recibir el galardón al final, porque si no, no hay galardón para nadie, hermanos. No hay galardón para nadie. Usted se desvió de la doctrina, usted se encuentra fuera de la voluntad de Dios, y ahora vamos a corroborar en el versículo 9. Cualquiera, puede ser usted o puedo ser yo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Fíjese que la palabra ahí es categórica. Es categórica. Si usted cambia de doctrina, la Biblia dice acá que usted no tiene a Dios. Ya el Espíritu Santo se va de su vida. ¿Por qué? Porque usted ha cambiado la doctrina, la verdad de Dios, por otros pensamientos, por otra doctrina, y Dios no va a habitar en usted si usted se ha tragado un espíritu de error. Ya entró un espíritu de error en su vida y lo va a llevar a hacer y a someterse a preceptos, a mandamientos de hombres, los cuales Dios nos dice que tenemos justamente que huir de todas estas cosas. Versículo 10. No terminamos el 9, ¿no? Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ese sí, también ahí es categórico. Si nosotros perseveramos en la verdadera y sana doctrina, Dios también permanece en nosotros a través de su Espíritu Santo, hermano. Y su palabra también va a morar en nosotros, como Cristo ya lo prometió. Usted lo puede leer todo esto en el Evangelio según San Juan. Dice el 10: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido,
porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Participa en sus malas obras. Antes se nos decía que estos eran los testigos de Jehová. Hermano, acá no está hablando de los testigos de Jehová. Esos nosotros ya sabemos que no tienen la doctrina de Dios. Están acá lo que Pablo está advirtiendo, no Pablo, Juan está advirtiendo de que hay gente que se dice ser cristiana evangélica, que son pastores, o que son evangelistas, o que son hermanos, y que estamos en la misma fe. Yo también soy cristiano como vos, pero vienen con otra doctrina, una doctrina de error, una doctrina de engaño. Entonces dice acá, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Qué quiere decir? En aquellos tiempos, hermano, en aquellos tiempos, había muchos que andaban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de país en país, y ellos decían, bueno, somos misioneros, pues venimos en el nombre de Jesús. Pero justamente acá Juan les advierte, tienen que probar los espíritus si son de Dios, porque cualquiera puede decir, no, y es más, pueden sacar algún carnet. Ya yo soy pastor tanto, estuve en el estudio, estudiando en tal instituto bíblico y pertenezco a tal o cual denominación, soy de las asambleas de Dios, soy del ministerio tanto. Pero bueno, vamos a ver cómo habla esa persona, qué doctrina trae. Primeramente usted, por supuesto, charla, ¿no? ¿Cuánta gente se acerca a nuestro hogar, viene, yo soy cristiano, y bueno, ahí escuchamos a ver qué es lo que dice. Yo recuerdo, hermano, cuando hablé por primera vez con el pastor Casante, el pastor Casante me escuchaba a mí, y yo también lo escuchaba a él. Yo lo llamé por primera vez. Era un sentir que yo tenía hace meses atrás de hablar con este varón, pero yo estaba escuchando y él también me escuchaba a mí. Y hermano, cuando estamos en el mismo espíritu, nosotros nos damos cuenta. Dios da testimonio de quién es esa persona, si realmente es un hijo de Dios o si realmente es un falso, hermano. Pero gracias a Dios, hermano, hablamos el mismo idioma. Puede haber costumbres en las iglesias, hermano, eso no cambia el sentido de la doctrina. Costumbres en la iglesia no hay ningún problema, hermano. En algunos lugares no hay introducción bíblica. En algunos lugares se cantan solo himnos, no se cantan coros, no se aplauden. Bueno, eso son cosas de hombres, ¿no? Que uno puede estar o no de acuerdo, pero la doctrina tiene que ser la misma, hermano. La palabra tiene que ser trazada de igual manera. La predicación tiene que ser exactamente la misma, no puede haber variación en la palabra, hermano. En otros lugares la palabra está al principio, en otros lugares está en la mitad del culto, en algún lugar está al final, mayormente está al final, pero yo recuerdo que en Calle 5 se tomó la costumbre de que la palabra era al principio. Yo no sé si usted se acuerda, después venían los agradecimientos, al final, después la ofrenda y después se terminaba el culto. Bueno, nosotros, hermanos, creo que el más ordenado es de esta forma, lo creemos de esta manera, pero esto la Biblia no nos exhorta que lo hagamos así, o de otra forma, o acá o allá. Lo importante es la palabra de Dios, porque nosotros, hermanos, cuando salimos de este lugar, nos tenemos que enfrentar con el mundo. Se va a presentar la tentación, se va a presentar el pecado, se va a presentar una persona que viene
en contra de nosotros, tomada por el diablo. Y ahí, hermano, donde los frutos del Hijo de Dios se tienen que manifestar. Y hablando de frutos, es otra cosa que nosotros tenemos para probar. Jesús dijo, bueno, acá hablamos que escuchamos lo que hablamos, lo que hablan esas personas. Si hablan la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero también tenemos que mirar justamente los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Cada árbol, hermano, se conoce por sus frutos. ¿Saben los ejemplos que puso el Señor? No vamos a encontrar uvas en los abrojos, dijo, ¿no? Ni higos en otro lugar donde se recoge manzana o lo que sea. No, el árbol de manzana va a dar manzana, hermano. La viña va a dar uvas, la higuera va a dar higos, y así también el cristiano verdadero va a dar buenos frutos. Amén, hermanos. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar día a día. El Señor nos ha dado todo, hermano. Nos ha dado todas las armas, justamente para mantenernos firmes en su palabra. Si nosotros no tenemos frutos del Espíritu, es porque algo está pasando en nosotros. Si está faltando la paciencia, si está faltando la templanza, si está faltando el amor, si está faltando otras clases de frutos de justicia, es porque nos estamos descuidando, hermano, nos estamos deslizando. No voy a cambiar de tema, pero viene ya que viene al caso, miremos también qué frutos tenemos nosotros, porque por ahí estamos mirando los frutos de los demás y acá todavía faltan frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que mirar primeramente nuestras vidas. Entonces, hermanos, vemos que lo que dice acá, que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa. Cuando dice no le recibáis, está diciendo que no lo hospede. No tienen por qué hospedar a personas que traen un falso evangelio, una falsa interpretación de la Biblia. Y esto algo hablaba hoy con mi familia y les decía, hay gente que ignora y predica cosas de una forma no correcta, pero lo hace involuntariamente. Lo hace involuntariamente. Por ejemplo, hay lugares que interpretan, cuando Pablo le enseña ahí a los corintios, que no se tienen que cortar las mujeres el cabello, y eso lo toman literal, hermano. Lo toman totalmente literal. No, ahí no se pueden cortar. Esto ya lo explicamos, ¿no? Cuando hablamos en el libro de Colosenses. Pero ahí Pablo no está queriendo decir eso. Pablo lo que está diciendo ahí, que la mujer tiene que tener el cabello largo, pero no le está prohibiendo que no se corte la punta de vez en cuando. Le está hablando que tiene que tener esa autoridad, perdón, hermano, esa forma, ¿no? Porque la autoridad de la mujer justamente es el marido, el esposo. Tiene que haber una diferencia entre el hombre y la mujer. Pablo justamente en esa parte dice que la naturaleza misma le dice a la mujer, le dicta en su corazón que le es deshonroso cortarse el cabello. Por el contrario, la naturaleza al hombre le dice que le es deshonroso dejarse crecer el cabello, se lo tiene que cortar. Entonces ahí algunos toman literal que la mujer no se puede cortar y no se corta nada. Y así tienen metros de cabello hasta el suelo, hermano. Hay una denominación que está totalmente prohibido cortarse las mujeres el cabello. Las mujeres se tienen que dejar por lo menos una melena, hermano. Por lo menos una melena para que se identifique que es una mujer. Eso no lo puse yo, lo dice la Biblia, hermanos. Esos son mandamientos
impuestos por la palabra de Dios. La autoridad de apóstol que tenía el apóstol Pablo, él, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, las escribió y se tienen que cumplir, porque no son palabras ni mandamientos de Pablo, son mandamientos de Dios. Y si uno no hace caso a esas cosas, hermanos, está en desorden, no está en armonía con la palabra de Dios. Yo no digo que se va a ir al infierno, pero así se empieza, hermanos, uno a torcer, cuando se empieza a revelar en pequeños puntos de la palabra y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Lean en segunda del apóstol Pedro, segunda de Pedro, que hacen muchos, hermanos. Hoy más que nunca se está torciendo la palabra de Dios para que digan lo que ellos quieren que digan. En estos días yo escuchaba parte de una predicación y ya vi cómo este hombre quería que en los oyentes se inclinen hacia un lado donde la Biblia no estaba hablando, hermano, estaba torciendo lo que estaba diciendo la palabra de Dios. Y eso, hermano, trae castigo. Ahora lo vamos a leer. Eso es añadir algo a la Biblia. Capítulo 3, versículo 15. Perdón, bueno, podemos leer desde el 15 para que tenga un poco de contexto de lo que estamos hablando. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, acá preste atención, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Cuando habla de las otras escrituras, usted ya sabe que está hablando del Antiguo Testamento, está hablando del Antiguo Pacto. Y justamente, hermanos, en este ministerio donde yo escuchaba parte de una predicación, ellos, hermanos, fabulan con el Antiguo Testamento, lo tuercen al Antiguo Testamento y lo quieren aplicar en la iglesia. Usted sabe que en el Antiguo Testamento no hay doctrina para la iglesia, se puede solamente tomar referencia. Las doctrinas para la iglesia están en el nuevo pacto, en la nueva escritura a partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos tomar algo de la ley para aplicarlo en la iglesia, hermano. Hay cosas que son incompatibles, pero ellos no tienen problema. Ellos tuercen la Biblia para que digan lo que ellos quieren que el oyente adquiera. Así los manipulan, hermano. Así manipulan a quienes, a los ignorantes. Por eso tenemos que leer la Biblia. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que obtendréis la vida eterna. Fíjese, si nosotros no obedecemos a lo que dice la Biblia, no vamos a obtener la vida eterna. Eso es lo que dijo Jesús. Tenemos que escudriñarla. ¿Qué dijo en cierta ocasión el Señor? Ignoráis, errando en las Escrituras, erráis, ignorando la palabra de Dios. Eso se lo dijo a los fariseos, porque ellos venían con la doctrina, con el antiguo pacto, pero Jesús le dijo: ustedes no lo entienden.
ni tampoco lo van a entender, porque ellos estaban endurecidos, hermano. Ellos estaban endurecidos. Dios había endurecido el corazón de ese pueblo, especialmente de esos ancianos de la nación de Israel. Entonces vemos, hermanos, que nosotros tenemos que prestar atención, no solamente leer la Biblia acá, la tenemos que leer en nuestros hogares, tener ahí nuestro devocional diario, escudriñemos la palabra de Dios. Entonces no vamos a ser engañados. Usted ahora está escuchando la Biblia, está escuchando la palabra de Dios, se le está mostrando con versículos bíblicos que lo que estamos hablando está aprobado con la Biblia, pero ellos sacan versículos sueltos y lo quieren aplicar a donde ellos mejor les parece. Gloria a Dios. En estos días, hermano, estuve meditando, y quizás lo vamos a compartir prontamente, el tema de que Pablo dejó de el hablar en lenguas. Es algo que todos nosotros lo tenemos que saber. Hace poco me dijo una hermana que ella pensaba que el Espíritu Santo era el que hablaba. Yo no voy a decir el nombre, pero no está mal ignorar, pero es bueno aprender. Es bueno aprender. Dice, yo pensé toda mi vida que era el Espíritu Santo el que hablaba. Los que hablamos en lengua somos nosotros, hermano. Somos nosotros. Por supuesto que el don de lengua nos dio el Espíritu Santo de Dios. Nos dio el Espíritu Santo de Dios. Y Él guía esa oración en lenguas. El Espíritu Santo de Dios con nuestro espíritu. Eso lo vamos a compartir luego, por eso ahora no estamos hablando de eso. En algunos lugares solamente toman una parte, hablando de todo lo que habló Pablo, enseñando sobre el orden en la iglesia, sobre el tema de hablar en lengua. Ahí Pablo dice que, esto dice, ¿no? Ahí dice Pablo que no impidas el hablar en lengua. Sí, dice eso, pero y todo lo que habló antes, respecto al orden, respecto a que si no hay intérprete, que se tiene que uno callar en la congregación. La Biblia no dice que el hablar en lenguas es para reprender demonios, por ejemplo. En otros lugares dice, no, hay que reprender los demonios en lenguas porque ellos no entienden. Hermanos, ¿cómo lo va a entender? Si hasta los que estaban ahí, usted sabe cuando se recibió la promesa del Espíritu Santo, había gente de todas partes, del Ponto, de Cilicia, de Frigia, de los lugares estos de África, de Arabia, de distintas partes del mundo, podríamos decir, que rodeaban ahí a Israel. Era el tiempo de fiesta ahí en Israel, ¿no? Día de Pentecostés, y muchos venían justamente a hacer su negocio también, a vender cosas, porque sabía que se reunía mucha gente ahí en Jerusalén. Entonces estos mercaderes venían, y ellos ¿qué hacían, hermano? Vendían sus cosas. Por supuesto que ellos son negociantes, comerciantes, pero estaban presentes cuando en ese momento cayó en ese aposento alto, dice el Espíritu Santo prometido, y dice que se asentó en cada uno de ellos como una lengua de fuego. Bueno, y entonces empezaron a cuestionar, diciendo, estos están llenos de moho, estos están todos borrachos, están todos locos, ¿qué es lo que? Pero después prestaron más atención y dice que todos esas personas extranjeras empezaron a escuchar que en su propio idioma de donde ellos venían, hablaban las maravillas de Dios. Bueno, si lo entendía un ser humano, ¿cómo no lo va a entender Satanás, hermano? Entonces, esa ignorancia es la que se le enseña como doctrina en la iglesia. Y en muchos lugares pasa esto, hermano. Y los hermanos, amén, aceptan amén, pero no leyeron ahí que el apóstol Pablo se tomó el trabajo
de escribir un capítulo entero, el capítulo 14 de Primera de Corintios, hablando de cómo se tiene que usar el don de lengua. No se pasan por algo, no importa. Acá lo único que me importa es que yo estoy sintiendo la presencia de Dios, la supuesta presencia de Dios, hermano. Dios no está en el desorden, hermano. Dios es orden. Dios es orden. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a hablar en lengua. Pero nunca, hermano, acá se le va a exhortar si alguien se levanta y se pone a hablar en lengua en medio de la predicación. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre, no, porque Pablo, Dios ya lo estableció. Lo vamos a explicar en estos días. Usted ya vaya leyendo, así no es tanto el trabajo, hermano, de explicarlo. Pero léalo en su hogar, capítulo 14 de Primera de Corintios. O creemos a la Biblia o creemos lo que se nos dice por ahí. Hermano, yo voy a creer a la Biblia. Usted tiene que creer a la palabra de Dios. No crea, por eso ahí Juan exhortaba, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus, si son de Dios. En algunos lugares dicen que están recibiendo la promesa del Espíritu Santo, pero no hay cambio de vida, hermanos. No hay transformación, no hay nuevo nacimiento. Sus vidas permanecen igual. Ese es un espíritu de error, hermano, que está sobre esas vidas. No importa que hablen en lenguas, hermano. Ese es un falso espíritu. Hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Es un falso espíritu. Cuando nosotros recibimos esa promesa, hermano, se potencia aún más rápido ese cambio. Ya tenemos aún más deseos de orar, más deseos de agradar a Dios, más deseos de ser fiel a Dios y a su palabra. Tenemos más deseos de testificar de Cristo, de hablar de Cristo. Pero ahí si no hay esa consecuencia, hermano, porque no se recibió el verdadero Espíritu Santo. Gloria a Dios. No hay otro Espíritu Santo, hermano, eso téngalo por seguro. Hay uno solo. Y si no produce lo que dice la Biblia, no fue el Espíritu Santo, por más que hable en lengua, hermano. Porque las lenguas se pueden fabricar también. Y también un demonio puede tomar esas vidas, hermano, y hablar una lengua extraña. Tenemos que tener cuidado. Tiene que haber cambio, tiene que haber fruto. Si no hay esto, hermanos, no es de Dios. No es de Dios. No es de Dios. Capítulo 4 nuevamente, léalo. Primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Creamos solamente a la palabra, creamos solamente a la Biblia. El que predica tiene que abstenerse de contar otras historias que no sea la Biblia, hermano. Podemos contar un testimonio, pero tiene que estar de acorde a la palabra de Dios. Pedro, busqué en Pedro otra vez, Primera de Pedro, Gloria a Dios. capítulo 4, versículo 11. Versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No el razonamiento humano, no palabras de hombres, no doctrinas de hombres. Sigue diciendo, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando alguien, hermanos, no habla conforme a la palabra de Dios, tiene otros intereses,
no se enfoca en glorificar al Padre ni al Hijo. Se están glorificando entre ellos. Se están autoelevando ellos sobre la palabra de Dios. Se adulan los unos a los otros. Y muchos se creen grandes, hermanos. Muchos se creen grandes. Y Dios, hoy escuchando una prédica, hermano, era un calco de lo que Dios nos habla en este lugar. Acá no hay nadie más que nadie. El que predica no es mayor que el que está en la portería o la hermana que viene a limpiar los baños de la iglesia. Somos todos iguales delante de la presencia de Dios. Alguien, por supuesto, tiene que predicar, pero alguien también tiene que limpiar el baño. Alguien tiene que estar en la portería. Alguien tiene que orar en su secreto. Dios lo levanta para que haga esas oraciones a la madrugada. No todos somos orejas, hermanos. Olvídese que no todos somos oídos. Algunos somos manos, otros somos boca, otros somos pies. Y así se forma el cuerpo de Cristo. Pero ¿quién es la cabeza, hermano? Cristo Jesús. Él es el importante. Nadie más es importante. Nosotros somos todos iguales. Somos hijos de Dios. Alguien tiene que predicar. Alguien tiene que estar al frente de la iglesia. Eso no quiere decir que es mayor que todos los que están allí. Es el siervo de Dios. Y que tiene que estar en una silla acolchada ahí. No, hermanos. Todos tenemos que tener esta sillita de madera. Gloria a Dios. Esto no lo vamos a cambiar, hermano. Que Dios nos ayude. Acá no está el gran siervo de Dios. Acá no está el gran ungido. Usted sabe que en cierta oportunidad me vinieron a decir, no, porque yo estaba justamente cuestionando a gente que estaba en pecado. Estaba en pecado de verdad, en pecado de adulterio. Y me vinieron a decir, no hay que cuestionar al ungido de Jehová, la Biblia lo dice. ¿Ah, sí? ¿Quién es el ungido de Jehová? Ustedes si buscan, hermano, yo les voy a decir quién es el ungido de Jehová en Primera de Juan. Gloria a Dios. Porque todas estas doctrinas, hermano, las quieren implantar dentro de la iglesia. Usted conoce esa doctrina piramidal, ¿no? Donde está allá el gran pastor, después le siguen los otros pastores más pequeños, ¿no? Feudal, creo que se llama en el mundo este sistema, ¿no? O piramidal, donde están primero los que mandan, los que tienen mejor rango. Y esto cuestionó el Señor y amonestó el Señor. Creo que a la iglesia de Pérgamo, la doctrina de los nicolaitas. Hermano, todas estas cosas hay ahora, no solamente en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo que Juan recibió esa revelación del Apocalipsis. Hoy también está esta doctrina, hermano, donde se cree que hay escalafones dentro de la iglesia. Esa es una doctrina del diablo, hermano. Del diablo. No, acá somos todos iguales. Usted sabe lo que le dijo. Ahora después lo vamos a leer para confirmar. Estamos justamente hablando de aquellos que traen falsas doctrinas y estamos tocando algunos puntos, ¿no es cierto? Entonces dice acá, ya le voy a decir, gloria a Dios, que Dios me haga recordar el versículo. Gloria a Dios. Capítulo 2. Dice en el versículo 18, para entrar en el contexto, ¿no? Justamente está hablando de aquellos falsos que estaban dentro de la iglesia. Algunos se salieron para formar sus propias iglesias, sus propias doctrinas, denominaciones. Entonces, ya en aquel tiempo había gente así. Versículo 18, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos,
ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, le hizo recordar solamente eso, ¿no? Que el anticristo viene, que es el falso de los falsos, que va a engañar a todo el mundo. Pero después le sigue diciendo, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que estamos en el último tiempo. Fíjese, esa es una gran señal. Por supuesto que Juan se acuerda de lo que dijo Jesús, que en el tiempo del fin se levantarán falsos cristos, falsos profetas, diciendo, helo aquí, helo allí, pero Jesús dijo, no lo sigáis ni le creáis, aunque van a ser grandes señales y prodigios, pero prodigios mentirosos, por supuesto. Y sigue diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, ¿qué dice acá? Algunos tienen la unción. A eso es lo que íbamos, ¿no? Porque todos dicen, no, eres el ungido de Jehová, al que Dios ungió para que estén. Vamos a suponer que yo acá diga, hermano, ustedes son miembros, pero yo soy el ungido acá. Dios me puso a mí para que esté al frente. Yo soy el ungido de Jehová. En algunos lugares esto se predica y se enseña, hermano. Quizás no lo dicen así deliberadamente, pero en la práctica usted lo ve. Nadie puede tocar al pastor, nadie puede tocar al evangelista, nadie puede cuestionar lo que habla el pastor, nadie puede cuestionar lo que dicen los siervos de Dios. Tergiversaron lo que es la palabra siervo. La palabra siervo es justamente el siervo es para servir, hermano. Usted sabe que al principio, en el libro de los Hechos, los que servían a las mesas eran los 12 apóstoles, hermano. Los 11, más ese que se añadió que se llamaba Matías, ¿no? Que lo eligieron después, porque todavía no estaba el apóstol Pablo. Ellos estaban sirviendo a las mesas, pero no podían hacer las dos cosas a la vez. Tenían que predicar, entonces se dispuso que tenían que elegir diáconos. Pero no porque no lo querían hacer, hermano, y ellos querían tener la preponderancia ahí y estar ahí mandando, no. Pero ellos primeramente estaban sirviendo ellos a las mesas, hermano. Eso nos tiene que dar vergüenza a nosotros, hermano. Si nos queremos ser algo, un poquito acá, en este lugar, que Dios me ayude, ¿no? Que nos ayude a todos, hermano. A no creernos ser algo, no siendo nada, dice la Biblia. Gloria a Dios. ¿A quién le dice acá el apóstol Juan? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, ¿la unción del Santo es para uno en particular? O como dice Juan acá, que es para todos. Es para todos, hermanos. Todos somos ungidos por el mismo Espíritu. Todos fuimos bautizados en el mismo Espíritu. Pero vosotros todos tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Fíjese que en el 27 dice también, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Acá lo dice en otro contexto, que no tenéis necesidad. Usted no se va a quedar en su casa, no interprete mal este versículo, en su momento debido lo vamos a explicar, hermano. Lo vamos a explicar. Pero fíjese que la unción que vos vuelvo a decir, que vosotros recibiste, todos recibimos esa misma unción. Acá no hay unción ministerial, como me vinieron a decir también en otro momento. No. Es una unción ministerial, es algo aún mayor. Eso es una mentira, hermano. Es una herejía. Búsquemelo en la Biblia y yo le voy a creer. Si no está en la Biblia, como decía el hermano Gigi Ávila, lo tiramos al cesto de la basura, hermano. No sirve, no es doctrina. Tiene que estar en la palabra de Dios. Así que usted, hermano, es un privilegiado, como yo también soy un privilegiado, que el glorioso Espíritu Santo de Dios esté morando en nuestro ser. ¿Y cuándo ocurrió esto? En el momento que creímos.
El bautismo del Espíritu Santo es otra cosa, es algo extra, es un plus para el servicio. Pero el Espíritu Santo, una persona que entra hoy a este lugar y se arrepiente de sus pecados y Dios hace el milagro del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, esa persona en ese instante recibe el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo empieza a vivir en esa persona. Jesús lo dijo: haremos morada en él, Padre, Hijo, Espíritu Santo, morando en una persona, hermanos, en un creyente, en un cristiano que se ha arrepentido de sus pecados. Porque de ahí pasamos de muerte a vida. Algunos confunden: no, todavía a mí me falta mucho para ser cristiano. No, usted es cristiano en el momento que se arrepintió. La santificación sí que es un proceso continuo, crecimiento, ¿no? Cada vez tenemos más luz. Por eso el apóstol Pedro dice que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis dice que el que es santo, santifíquese todavía. O sea, hay margen para crecer. Eso es lo que dice la Biblia. En santificación, en frutos del Espíritu. Lo dice en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, cuando habla Jesús de la parábola de la higuera, ¿no? Que Él lo limpiará para que lleve más frutos. El cristiano va a seguir dando frutos hasta la venida del Señor o hasta que parta de esta tierra, hermano. Siempre tiene que procurar tener más frutos. No para ostentar, porque eso ya no sería un fruto, hermano, sino para la gloria de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, al de entregar toda nuestra vida a Dios, esos frutos se manifiestan, hermano. Cuando nosotros nos negamos a la tentación, se manifiesta el fruto del Espíritu y Dios nos limpia. Es una forma de decir, como habló nuestro Señor Jesucristo. Es una forma de decir solamente, pero esos frutos, hermanos, van a permanecer en nosotros. Nos limpiará para que llevemos más fruto, cada vez más fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermanos, que esta es otra falsa doctrina que se nos ha enseñado, o se nos quiso enseñar en algún momento. Yo la rechacé de plano en otro lugar, y en otros lugares también tuve que rechazar de plano ciertas doctrinas, por ejemplo esta que mencionamos recién, de los nicolaitas, ¿no? Esa doctrina feudal, piramidal, donde están arriba los que mandan, el pastor general, después vienen los otros. Eso, hermano, no existe. Dios puso un orden en la iglesia, por supuesto, la Biblia misma nos dice en el libro de Hebreos, ¿no? Sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como que tienen que dar cuenta. En algún momento hay que dar cuenta qué hicimos con esa ovejita. Recibió el alimento espiritual, esa comida no adulterada. Eso es lo que uno tiene que mirar, ¿no? Está al frente de la iglesia, tiene mucha mayor responsabilidad. Pero usted también tiene su responsabilidad, hermano, de cuidar su vida espiritual, de mantenerse firme. Muchas cosas, hermanos, hay que se nos predican o se nos han predicado y no están en la Biblia. Hablando justamente de este sistema, en Corintios, Primera de Corintios, y ya vamos a ir terminando. Primera de Corintios, y acá vamos a ver quién habla, nada más y nada menos que el apóstol Pablo, hermano. Gloria a Dios. El apóstol de los gentiles, maestro de los gentiles, que Dios le dio mucha sabiduría, pero fíjese la humildad de Pablo. Acá
había división en esta iglesia, ¿no? Todos lo sabemos, lo hemos leído, porque en el versículo, vamos a leer el contexto, vamos al versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Seguían en la niñez espiritual, hermano. Ahí con mañas, con obras de la carne, con envidia, con celos. Bueno, sigue diciendo ahí, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué quiere decir andáis como hombres? Andás como personas que no conocen a Dios, como personas del mundo, teniendo todas estas cosas en ustedes, celos, ¿no? Entonces dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales, porque diciendo, no, yo soy de Pablo, Pablo es el más grande acá, no, Apolo, y otro decía, Cefas es Pedro, ¿no? Usted ya sabe que Cefas es Pedro. Entonces ahí nos exhorta en el versículo 5 el apóstol Pablo, y le dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. No somos otra cosa, le quiso decir. Somos servidores, no somos grandes, no somos lo que ustedes dicen. Acá viene el apóstol Pablo, acá viene Apolo, acá viene Cefa, hay que hacerle reverencia. No, Pablo le dice, ¿qué pues es Pablo? Como diciendo, yo no soy nada, soy solamente un servidor de los cuales ustedes han creído. Dice, ¿y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Diciéndole, bueno, a mí Dios me eligió para esto, para predicar la palabra. ¿Qué culpa tengo yo? Pero no me endiosen, no me alaben a mí, ni a Apolo, ni a Cefa. Gloria a Dios. Fíjese lo que sigue diciendo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo pone a Dios en alto, como diciendo nosotros somos solamente nada acá. Hicimos lo que tuvimos que hacer, somos siervos inútiles. Así que acá el versículo 7 confirma aún más. Así que ni el que planta es algo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Le daba toda la gloria a Dios, hermano. Pablo, estamos hablando de Pablo, que realmente sabemos que fue un vaso útil en las manos de Dios, las epístolas, la sabiduría que Dios le había dado. Pero en otra parte dice, ¿por qué te jactas de lo que Dios te ha dado? Como si no lo hubieras recibido. Usted sabe que si alguien tiene sabiduría de Dios, no es porque uno nació inteligente y fue a una facultad. No, hermano, es porque Dios le dio esa gracia, le dio la sabiduría. Y la Biblia dice que si alguno, dice en Santiago, si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios y le dará abundantemente y sin reproche. La sabiduría para entender la Escritura viene de Dios. No nació en Pablo, hermano, porque él lo que sabía cuando era fariseo, dice que él lo tuvo por basura. Toda esa inteligencia, toda esa sabiduría que él tenía, dice que la tenía por basura, hermano, para recibir la excelencia que viene de Dios, del cielo, hermano. Él la recibió de Cristo, no era de él. Eso es lo que le está explicando acá. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Fíjese, hermano, somos todos colaboradores de Dios, como creo que lo dice en el libro de Colosenses. Y creo que en el versículo, ahí está, en el versículo 21, le vuelve a decir, así que ninguno se gloríe en
los hombres, como diciendo, ustedes no se gloríen, yo tengo al pastor, que el pastor es el mejor del que yo tengo. No, yo tengo aquel, yo creo en Apolo, yo creo en Pablo, yo veo que tengo el mejor pastor, ustedes lo tienen a Apolo, que es medio nuevo, no sabe bien la doctrina. No, acá dice que no hay que gloriarse en los hombres. Díganlo ustedes, hermano, con su propia cuenta. 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros todos de Cristo y Cristo de Dios. Somos todos iguales, le quiso decir, hermano. Somos todos iguales ante la presencia del Señor. Qué doctrinas extrañas, ¿no?, que hay hoy en día y la quieren imponer. Y no solamente las han impuesto, se las creen, hermano. Se las creen. Yo he visto en algunos lugares una mesa especial para pastores, para siervos, supuestamente, siendo que ellos tienen que dar el ejemplo, hermano. Por eso Pablo dice que él no quería tomar ese beneficio de vivir del Evangelio. Él podía haber vivido del Evangelio, de las ofrendas, pero él no quería, hermano, él quería dar el ejemplo. Dice, estas manos me bastan, estas manos me bastan. Él se tomaba el trabajo quizás cansado de predicar en un lugar, en la plaza, después con alguna persona, ministrar por allá, por acá, y luego tenía que venir, hermano, y empezar ahí con una aguja, con una salena, y empezar a tejer, hermano, con cuero ahí, quizás 2, 3 horas para sostenerse él, hermano, para sostener y dar el ejemplo a los demás. Hoy no hacen esto, hermano. Hoy tienen mesas especiales. Imagínense a Pablo ahí en una mesa especial y viendo que los hermanos están ahí, ellos tomando Coca-Cola, ellos tomando Fanta, Sprite, porque yo lo he visto, hermano. Es más, a mí me pidieron si podía traer, cambiar una Manaus con una Coca-Cola. Eso lo podemos hacer en nuestros hogares, hermano. El que tiene, bueno, gloria a Dios, que se compre una Coca-Cola. El que no tiene, compra una Manaus. Y el que no tiene, le da gracias a Dios, dice la Biblia, y toma agua igual, y le da la gloria a Dios por ese vaso de agua, hermano. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero en esos lugares, hermano, no, hay mesa especial. Yo me imagino a Pablo si entra por una puerta y ve semejante escena, hermano. Yo creo que hubiese hecho lo mismo que hizo el Señor cuando llegó al templo y vio a los cambistas. Agarra, capaz que Pablo se saca el cinto, hermano, y empieza a darle las espaldas a estos siervos supuestos, hermano. A mí me caería la cara de vergüenza, hermano. No lo haría, sinceramente. Que Dios me ayude, ¿no? Y que no sea una falsa humildad, pero creo que nos daría vergüenza. Ahí Pablo trabajando con sus manos para el sustento de él diario, hermano. Y aún él daba a los demás, porque él daba el ejemplo. Si él mismo decía que aquellos que hurtaban, no hurten más, sino trabajen con sus manos para que tengan que compartir con los demás. Eso es algo que nosotros también tenemos que tomar de ejemplo, hermano. Pero todas estas costumbres, estas malas costumbres, hoy abundan en las iglesias. Cambiaron el concepto de siervo, hermano. Eso creo que siervo es un escalón, no ahí arriba, no, mucho más arriba, hermano. Mucho más arriba. Diciendo que siervo es justamente servir a los demás, estar al servicio de Dios primeramente y de la iglesia, que son los hermanos. Por eso los apóstoles eran los primeros que estaban sirviendo en las mesas, hermano. Ellos se encargaban de llevar la mercadería a esa abuelita que no podía llegar al culto, a esos enfermos, a esos debilitados, cuando nació la iglesia en Jerusalén. Pero después vieron que no podían hacer las dos cosas. Pero si lo tenían que hacer, lo hacían, hermano. Eso ya se perdió. Que nosotros, hermanos,
lo revivamos a estas buenas costumbres, que cada uno esté ahí atento. Ahí, ¿qué le está faltando a mi hermano? La almohadita, la Biblia, el himnario, ¿no? Ahí usted le pasa, hermano. Vemos que un hermano se olvidó, está ahí, no sabe qué hacer, no tiene un papelito porque está resfriado. Usted ahí, hermano, atento. También, como está nuestro hermano Javier, lo hacemos pasar vergüenza, hermano Javier. Todos estuvimos resfriados en estos días, hermano, así que no hay problema. Pero, hermano, tenemos que mirar la doctrina, y todavía no tocamos doctrinas aún más heréticas, hermano. Hay doctrinas aún más, podríamos decir, herejías ya, cosas que están pasando hoy en muchas iglesias que se llaman sana doctrina, que tienen la sana enseñanza, pero, hermano, lamentablemente perdieron la brújula. Ya son ellos, ponen por delante sus nombres, por delante sus obras. Hacemos esto y aquello, y dicen tener la sana doctrina y nunca la predican, hermano. Por eso yo vuelvo a aclarar: la doctrina de Cristo está en el nuevo pacto, está en el Nuevo Testamento. Leemos el Antiguo Testamento y muchas veces hemos predicado el Antiguo Testamento, pero ahí sacamos doctrinas bíblicas que dice la iglesia. No, de ahí, hermanos, tenemos la sombra de lo que había de venir y solamente tomamos ejemplos de ahí y hacemos una comparativa, un paralelismo con cosas que acontecieron en el pasado para compararlo en algunos casos con los juicios de Dios. Como Dios castigó a Israel, bueno, así también Dios va a castigar a la iglesia. El otro día hablamos del libro de Hebreos, de aquellos que tienen por inmunda la sangre del pacto, del nuevo pacto, no van a quedar sin castigo. Es más, ahí dice: si por la ley de Moisés alguno desobedecía y quebrantaba esa ley, tenía que morir irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual Él ha sido santificado, e hiciere afrenta, pusiere en vergüenza, quiere decir, al Espíritu de gracia, dando mal testimonio, haciendo pecado por ahí, y encima viene y aparece en la iglesia? Eso es una abominación, hermano, delante de Dios. Y así hay gente que vive en pecado y está dentro de las cuatro paredes en una iglesia, hermano. Iglesia, ya sabe que usted, ahora nos referimos al tema. Usted sabe que la iglesia verdadera somos nosotros, pero también le llamamos iglesia por costumbre a las cuatro paredes, hermano. Pero así que, hermano, prestemos atención, y eso no quiere decir que no leamos el Antiguo Testamento, ¿no? Usted no